Buenas noches. El domingo se van a cumplir 150 días de cuarentena. Hoy hubo 7.369 infectados en todo el país, 1.047 en la capital, 5.000 y tanto en la provincia de Buenos Aires, 159 muertos en todo el país. De esto, para que nos explique lo que aparece como una contradicción, una cuarentena tan larga, y sin embargo el nivel de infectados y de muertos no baja, vamos a estar hablando con el médico Roberto de Bach, que sabe mucho de estas cosas. Pero antes de ir a él, vamos a hablar con el vicejefe de gobierno de la capital, Diego Santilli. Diego, buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo explica esto de una cuarentena tan larga, ya de casi 150 días, y sin embargo los contagios siguen en aumento en el país, siguen altos en la capital, los muertos también, el número de muertos por día es alto? ¿Cómo se explica esto? Yo diría lo siguiente, a mí me parece que cuando se tomó la cuarentena, en el momento adecuado para nuestro país, se evitó lo que sucedió en otros países del mundo, que es esa recta vertical hacia arriba, que genera primero una tensión muy fuerte en el sistema de salud, pero además de una tensión, una saturación del sistema de salud. Eso genera muchas pérdidas de víctimas de personas, y lo que ha logrado la Argentina es no tener esa recta vertical hacia arriba, pero sí un tiempo prolongado de cuarentena. ¿Por qué? Porque no hay vacuna y no hay tratamiento. Entonces lo que nuestro país ha hecho es darnos este tiempo para preparar todos los sistemas de salud, públicos, privados, fortalecerlos, ponerle más camas, aumentar la cantidad de terapias intensivas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires pasó de 115 camas de terapia intensiva, sin contar jock room y 40 camas que tenemos especiales, a 600 camas de terapia intensiva. Es decir, nosotros pusimos unas 450 camas más de terapia intensiva. Ahora, no es solo poner camas, monitores o respiradores, es médicos y médicas terapistas, especialistas, enfermeras y enfermeros, es preparar todo el sistema. Digo, desde lo público vamos al sector privado de lo mismo y a todos los subsectores y efectores. Ese es el trabajo que se ha hecho. La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene una curva amesetada, como le gusta decir a Quirós, una curva amesetada en valores altos. En un nivel muy alto, en un nivel muy alto. En un nivel muy alto. Exactamente, ahora las camas de terapia intensiva, sí, es un nivel alto, pero el sistema está respondiendo con una ocupación de 66% en terapia intensiva. Para que usted tome dimensión, tenemos nosotros 300 camas sobre 450 que tenemos totales ocupadas. En terapia de internación intermedia, digamos, que es cuando uno va a internarse al hospital, estamos en el 50%, 765 camas sobre 1.500, con lo cual el sistema todavía resiste en todo este tiempo la tensión, no está entrando en términos de saturación por el momento. Vamos a ver los indicadores de los próximos días, cómo se comporta la curva. Así que hay que tener mucha cautela y mucha responsabilidad por parte de todos nosotros. Ahora, Diego, de todos modos, yo no puedo dejar de transmitirle lo que escucho en muchos sectores sociales, que es una sensación de que la cuarentena fracasó. Porque, digamos, si la gente se cuida, está en su casa, sale poco, ¿por qué este nivel de contagio? Porque es una pandemia, Joaquín, es una pandemia, y el otro día me lo decía Pollack, ¿no? Que estuve charlando con él y acompañándolo en todo lo que está haciendo Pollack, que es muy importante para la Argentina, ¿no? Digo, que se puede probar la vacuna en la Argentina, implica que la Argentina va a tener alguna posibilidad de ser partícipe de cuando esté esa vacuna, de que venga a la Argentina sin que nos pase, por ejemplo, el tema insumos, que fue a todo el mundo los insumos y después llegaba a los países, a nuestros países. Entonces, a mí me parece que todo este esfuerzo que hemos hecho, todo este tiempo que nos ha llevado de responsabilidad de todos nosotros, nos ha permitido cuidarnos y evitar fallecimientos y evitar contagios. Pero estamos en una pandemia y, como dicen los especialistas, llega el virus, no es que no va a llegar. Si vino de China hasta aquí, ¿por qué no va a seguir llegando a otros sectores? Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir cuidando en estos tiempos. Sobre todo en estas 2 semanas que Quirós sostiene que es el ojo de la tormenta, que es el momento más tenso de la pandemia, a partir de lo cual podemos tener alguna luz en el final del túnel de que la curva empiece a ceder. Ahora, el arco lo van cambiando, porque hace 2 semanas el doctor Quirós dijo que en las próximas 2 semanas, es decir, estas 2 semanas que se han cumplido, iban a ser la de mayor
nivel, la curva más alta y ahí va a empezar a ceder. Ahora, lo que usted, si lo escucho bien, lo que usted está diciendo es que las próximas 2 semanas van a ser las de las curvas más altas. ¿Esto es así? Esta y la que viene. Esta que estamos transitando y la que viene, según Fernán, siempre dijo el 22 de agosto, planteó él en las últimas 2 semanas o 3 atrás, dijo el 22 de agosto es un momento donde podríamos generar algún tipo de curva de inflexión en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es porque hace varios meses que ya estamos yendo a diagnosticar, a testear y a aislar a aquellas personas que tuvieran coronavirus. Ahora estamos testeando a los contactos estrechos, estamos probando ya dos sistemas de testeo de PCR nacionales hechos en Argentina por el CONICET. Me refiero a un test rápido de PCR y al otro que es el de saliva. Ya está entrando en fase de casi, vamos a entrar esta semana, casi 500 casos diarios de testeo con saliva. La verdad que es un proceso muy importante lo que han hecho los científicos y estamos en estas 2 semanas. Esperemos que lo del 22 que plantea Quirós empiece a tener un punto de inflexión, digamos. Hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, dijo que lo que padece la provincia de Buenos Aires, que son 5.000 y tantos casos frente a los 1.047 de la capital, es un poco culpa de la capital. Yo le quería preguntar su opinión sobre esta declaración del doctor Goyán. Yo soy de los que creen que estos temas requieren de que todos tengamos el foco puesto en la pandemia y yo no haría ni política ni me gusta responder sobre los números de otra jurisdicción. Yo puedo responder por los números de la Ciudad de Buenos Aires que publicamos todos los días, que 3 veces por semana nuestro ministro de Salud hace conferencias donde ponemos todo el tiempo los números arriba de la mesa para tratar de resolverlos, para tratar de salir lo más rápido que podamos de la pandemia y focalizarnos, Joaquín, en los temas que la sociedad le preocupa mucho. Primero era no contagiarse y tener miedo a perder la vida. Segundo temas, salvar puestos de trabajo, salvar cuanta pyme podamos salvar, porque después de la pandemia vienen todos los temas centrales, sociales, económicos, de puesta en marcha de nuestro país y requiere de seguir focalizándonos en estos temas. Bueno, a propósito de eso, ¿usted cree que la capital va a entrar en los próximos días, el próximo lunes, se vence este periodo de cuarentena, va a entrar en una fase de apertura mayor de comercios y de actividad de la gente? Hoy estuvo Horacio reunido con el presidente, hablando sobre el tema de la curva, los números, cómo nos va dando la ocupación de las camas de terapia, la ocupación de internación. Nosotros tenemos un plan que tiene etapas, esas etapas se avanzan si se confirma la tendencia, si la tendencia da en crecimiento, definitivamente no. Ahora, si la tendencia se mantiene, puede que podamos dar algún pasito más que nos vaya permitiendo ir recuperando libertades que la pandemia nos fue quitando e ir defendiendo muchos sectores o algunos sectores que requieren también de actividad, ¿no? Digo, hay sectores del comercio como el sector de Once, Avenida Avellaneda, están los deportes individuales que tienen que ver también con profesionales, ¿no? Que están dando clases, profesores de educación física, profesores de diferentes actividades que también es su trabajo, ¿no? Y de alguna manera si pudiéramos ir paulatinamente recuperándolos sería positivo. Digamos, cuando usted habla de pasitos sería esto, los negocios del Once, digamos, algunos otros negocios. Ahora, sobre eso yo le quiero hacer una pregunta. Si usted sabe cuánto cayó la recaudación en la capital en lo que vamos de cuarentena, ¿no? Sí, la recaudación, la Ciudad de Buenos Aires ya ha tenido una merma de 20.000 millones de pesos. ¿En porcentaje es un número es importantísimo. ¿En porcentaje? Y estamos en el 9% ya de nuestro presupuesto. Hola. Sí. Hola, sí. Estamos en el 9% de caída directa del presupuesto. Ajá. En la recaudación... De la recaudación total de un año. Uh-huh. Ahora, dígame, Diego, a esa gente que no puede pagar impuestos, ¿me escucha bien? Sí. Sí, la escucho, ahora lo empecé a escuchar. Digamos, esa gente que no puede pagar impuestos, la que no está pagando, obviamente, no está pagando porque tiene el negocio cerrado, porque no trabaja. ¿No les van a dar desde el gobierno de la ciudad un plan de pagos para pagar eso? Sí, Joaquín.
Dos cosas. La Ciudad de Buenos Aires, el 65% de sus ingresos son ingresos brutos, que al comercio no estar abierto y no poder facturar, no los paga. Con lo cual nosotros en ese sector de comercio tenemos cero ingresos por parte de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos condonado ABL junio y julio a los comercios que no han podido abrir, hemos extendido líneas de créditos en todos los sectores comerciales de capital de trabajo hasta 500.000 pesos, subsidiando la tasa por parte del gobierno de la ciudad y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos lanzado una batería de medidas para sostener y ahora tenemos otra batería de medidas a medida que la pandemia nos lo permita para lo que se llama la puesta en marcha de nuestra economía, que incluye una batería de medidas para, por ejemplo, la construcción, que genera, digamos, si nosotros logramos que el 50% de los metros cuadrados que ya están presentados pudieran comenzar, son 77.000 puestos de trabajo directos, otros 30.000 indirectos, me refiero a todos los sectores que tienen que ver con la carpintería, la cerámica, la grifería, todo el resto de los comercios que están asociados a la construcción, y esos son 100.000 puestos de trabajo, son centrales. A medida que la pandemia nos permita, nosotros vamos a tener una segunda batería de medidas por parte del Ministerio de Hacienda de la ciudad. ¿Tienen alguna idea de si va a haber clases este año o directamente las clases van a pasar para el año que viene? Para nosotros es un tema muy importante. Si usted me pregunta a mí, es uno de los temas que más nos ocupan con Horacio. El de pensar, primero, la socialización de los chicos, el llegar a todos los chicos. A pesar de que la ciudad llega hoy al 93% de los alumnos, hay un 7% al que no le estamos llegando correctamente. Entonces, poder pensar en sectores o chicos que no han podido tener la educación adecuada, la accesibilidad adecuada, después la sociabilización de ellos. Los más chicos requieren de tener de ese diálogo, de esa conexión permanente. Entonces hemos trabajado, tenemos protocolos de cómo hacerlo, de qué manera, y soñamos, o tenemos la esperanza, por lo menos hoy en la reunión que tuvimos con eso, la esperanza de que podamos tener, aunque sea algunos meses de clase, para poder equilibrar, para poder compensar y para poder llegar a todos los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos hemos llegado con cuadernillos, digamos, al 7% que no le hemos llegado por tecnología, le hemos llegado con cuadernillos, pero no siempre es lo mismo, y lo que requiere es de poder tener. Yo no pierdo la esperanza, yo siento que podemos. Y eso depende de que baje la curva de los contagios. Eso depende, Joaquín, centralmente de algo que ya vivimos en nuestra ciudad, que es que la curva se ponga negativa. Eso ha pasado en el barrio 31, ha pasado en el barrio 1114 y empieza a pasar en los barrios más populares y vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, que es el camino del diagnosticar, testear y aislar. Entonces, sentimos que cuando la curva empiece a generar un punto de inflexión, puede darnos la posibilidad de tener, digamos, una semana unos chicos, otra semana otros chicos. Ya lo tenemos absolutamente protocolizado y preparado. Eso porque tiene que tener distanciamiento de los alumnos en las aulas, no pueden entrar la misma cantidad que entraban antes, tiene que tener el distanciamiento adecuado, pero lo estamos pensando y para nosotros es un tema muy importante con Horacio. Diego, usted también es ministro de Seguridad, le quería preguntar si, digamos, cuando se aflojó la cuarentena un poco, esto pasó en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, el delito aumentó, sobre todo el robo, los asaltos. Sí. ¿En la capital también sucedió Joaquín, esto? Sí. Sí, la capital viene, como ustedes saben, nosotros planteamos un programa integral de seguridad que implicó la creación de una nueva policía, la creación de un instituto de formación de los policías, que es importantísimo. ¿Qué policías queremos, cómo los queremos y de qué manera? Que ya un policía ahora no egresa más con 1 año, sino con 2 años. Una fuerte inversión en tecnología. Estamos hoy acá en el centro de monitoreo de la ciudad, donde se ve todo, son los ojos de la ciudad, donde de aquí podemos desbaratar un montón de delitos o prevenir otro tanto. Esa fuerte inversión y todo lo que yo le he mencionado han hecho que los delitos bajen sustancialmente en la ciudad. El año 2019 cerró con un retroceso de los delitos como hace 20 años atrás. Para que tengamos dimensión, en homicidios fue la tercera ciudad de todo el continente americano con menos homicidios. En robos cayeron, en hurtos cayó, motochorros cayó, un montón de delitos. Cuando vino la pandemia cayeron aún más. Ahora, desde la flexibilización de la pandemia, fueron creciendo de un umbral muy bajo hasta julio. Y para que ustedes tomen dimensión, julio del año pasado el robo fue 4.964 robos. Julio de este año, 2.194. Es decir, que un mes tuvo casi el 50% de un año. Un mes tuvo casi el 50%. Del mes igual del año pasado, exactamente. Ahora,
Mientras que haya un delito, ahí tenemos que estar. Hoy tuvimos un caso, agarramos un delincuente muy buscado, hace 18 años que está siendo buscado este delincuente, que andaba azotando por el sur de la ciudad, fue detenido hoy, puesto a disposición del TOF número 19, un delincuente muy buscado, o sea que nosotros no vamos a ceder ante la inseguridad, es uno de los temas más importantes y que más nos ocupan a todos. Diego, ¿cómo toma usted las críticas del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández, cuando dijo que la ciudad no atendía a los viejos, a los ancianos? ¿Cómo lo tomó usted? La ciudad tiene una historia, Joaquín, de muchísimos años, de que atiende toda la asistencia que la gente necesita. Ustedes saben que un día normal de la ciudad de Buenos Aires, las atenciones ambulatorias en el sistema público son el 50% de vecinos que no son de la ciudad. Y el 30% de las internaciones son de vecinos que no son de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires va a seguir atendiendo de la misma manera y en su plan estratégico para afrontar el COVID lo ha hecho pensando que el 30% de las camas de internación tienen que ser para los vecinos de la provincia de Buenos Aires, como siempre ha sido. Así que vamos a seguir en la misma línea, vamos a seguir trabajando de la misma manera con Horacio, cuidando no solo los que viven en nuestra ciudad, sino los que vienen también en nuestra ciudad, que es más del doble de la población todos los días. Usted lo que dice es que entonces que los ancianos no carecen de atención médica en la capital. Esto es lo que está diciendo. Nuestros adultos mayores tienen atención médica en la ciudad de Buenos Aires. El PAMI tiene cápitas, ustedes saben que capita, con la ciudad de Buenos Aires tiene unas cápitas. Nosotros atendemos a todos los adultos mayores que están capitados, pero también a aquel que va a una unidad febril o que va a un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Después el resto de las cápitas, cómo las define el PAMI, es una definición del PAMI, no es una definición nuestra. Pero nosotros siempre vamos a estar abiertos a atender a todas las personas que se presenten en nuestros hospitales públicos. Déjeme hacerle una última pregunta, Diego. ¿Cómo toma el gobierno de la ciudad o usted, o digamos el grupo político de la capital, que maneja el gobierno de la capital, esta nueva ola, digamos, de parte del oficialismo nacional de crítica a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Lo toman como una cosa circunstancial o como una estrategia electoral para afectar a uno de los líderes opositores con mejor imagen en el país? Mire, nosotros trabajamos todos los días, porque hay que coordinar todos los días los temas sanitarios, hay que coordinar todos los días los temas de seguridad. Los temas de seguridad no terminan en la General Paz, sino uno tiene que coordinar con la provincia y con la nación. Los temas del trabajo cotidiano, del transporte, la logística de llegada, ingreso y egreso a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me preocuparía si nosotros no tuviéramos un diálogo cotidiano como el que tenemos en todos estos parámetros que le estoy planteando. Me preocuparía si no tuviéramos estas reuniones como la tuvo hoy Horacio cuando va a ver al presidente. Digo, yo me quedo con ese trabajo y me parece que la gente, el que nos está viendo, lo que aspira de todos nosotros y el desafío que tenemos como argentinos es ponernos de acuerdo en los temas centrales que nos permitan salir adelante como país. Hoy es la pandemia que hay que salir lo más rápido que podamos. Mañana va a ser los temas sociales, los temas de la seguridad y los temas de la puesta en marcha de nuestra economía, que implica generar trabajo para los argentinos. Y en eso nos va a encontrar a todos nosotros de alguna manera trabajando en conjunto. Y esa es la preocupación que tenemos con Horacio y nuestra ocupación. ¿Usted ve ese mismo espíritu en el gobierno nacional y en todo el gobierno nacional? Bueno, yo digo, en términos de pandemia, por lo que a mí me toca trabajar, siento que más allá de nuestras diferencias, nosotros somos oposición, el gobierno nacional es el oficialismo hoy que gobierna, igual que en la provincia, pero yo siento que más allá de nuestros puntos de vista diferentes, nos ponemos de acuerdo y avanzamos en los temas que tenemos que avanzar. Le agradezco mucho, Diego, que tenga buenas noches. Gracias, Joaquín, buenas noches. Después de la pausa, el médico Roberto Debac, que es uno de los especialistas en infectología más importantes del país. Auspician desde el llano. Banco Ciudad te quiere ver crecer. El gas natural es una fuente de energía fósil,
un combustible que cumple una función vital, desde una simple cocción hasta en la más potente producción industrial. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, estamos con el doctor Roberto Debac, que es uno de los mayores especialistas en infectología del país. Buenas noches, doctor Debac. Le quería, en primer lugar, pedirle una explicación ante esto que aparece, yo señalaba desde el principio, una contradicción. Estamos con una cuarentena de casi 150 días y, sin embargo, los contagios están creciendo todos los días, las muertes también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se explica científicamente esto? Bueno, científicamente lo explicamos de la siguiente manera. Las primeras semanas de cuarentena, esta imagen de martillo de una medida sanitaria muy fuerte, muy restrictiva, tuvo su efecto. Se ha controlado los casos importados que venían del exterior y se logró aplanar una curva en las primeras 4 a 6 semanas. A partir de la sexta u octava semana empieza a fallar, o posiblemente la historia cuando termine la película podamos analizarla bien desde el punto de vista de la evidencia científica, pero mi impresión y mi visión empieza a fallar una técnica que es la técnica del testeo, el bloqueo, darle respuesta social sanitaria a las personas con aislamientos adecuados para que no se transformara en una enfermedad que solo era de personas que viajaban del exterior y que llegaban a Argentina, sino se transformó en algo comunitario. Ahora, esto comunitario y con restricciones que siguieron y que se fueron prolongando, acompañadas sí con mayor cantidad de testeos y con mayor bloqueos, no lo suficientemente altos como para poder bloquear, hicieron que se retrase lo que se llama la curva pandémica, el pico pandémico. No hay infectólogos en Argentina que no haya pensado que esto no iba a ocurrir. Tarde o temprano iba a ocurrir. Lo que pasa es que uno, con las medidas sanitarias, se daba tiempo para que el sistema sanitario se fortaleciera, que aparecieran tecnologías. Y la verdad que hay una parte de la historia que es muy buena, porque hoy por hoy somos un país que tenemos una baja mortalidad. No podemos decir que estamos dentro de los países industrializados con menor tasa de mortalidad, sino estamos entre los países de una región como es Latinoamérica y el Caribe, donde, poblaciones empobrecidas y vulnerables, tenemos una tasa de mortalidad relativamente baja. Posiblemente haya muchas variables para explicar esto, que en el futuro se explicarán, pero están relacionadas fundamentalmente a que, como dice nuestro Papa, estamos en el país del fin del mundo, tuvimos el tiempo de espera que llegara esa onda pandémica que habitualmente, como todos los virus respiratorios, empiezan en Asia, pasa por Europa, luego llega a los Estados Unidos y luego baja a Latinoamérica. Ahora, cuando baja a Latinoamérica, tuvimos en la Argentina el tiempo suficiente como para saber que había una medicación efectiva que reducía el 35% de mortalidad en los pacientes que están en terapia intensiva y requieren oxígeno, que son los corticoides, la dexametasona, que apareció un biológico que es el plasma de convalecientes, que desde fin de 1800, 1890, las primeras experiencias en la utilización y que hoy lo seguimos utilizando, y que los datos informales y formales a través de algunas publicaciones demuestran que ha sido eficaz,
más un personal idóneo argentino de terapia intensiva, de enfermería, kinesiólogos que asisten bajo recomendaciones internacionales. Por eso tenemos una baja mortalidad. Ahora, hay sin ninguna duda un ojo de tormenta, que es el que estamos viviendo ahora, que no podemos decir que los más de 7.000 casos es el incremento de una región. Hoy, la fuente de datos que suman a esos más de 7.000 personas provienen de 3 áreas. Un área que es la ciudad de Buenos Aires, donde, como decía el vicegobernador Santilli y el doctor Quirós, en los últimos 20 días está estabilizada, está en un rango entre 1.000 y 1.300 pacientes, pero que se mantiene, no se dispara, y que posiblemente, por datos de evidencia, posiblemente dentro de próximas 2 semanas, tiene razón usted, se está corriendo siempre el arco, nunca dejó de correrse el arco, pero posiblemente en estas próximas 2 semanas empiece en la ciudad de Buenos Aires a disminuir. Después, otra fuente de información, de datos, es la provincia de Buenos Aires, donde el incremento es drástico, dramático, con alta velocidad de incremento de casos, como ocurre en toda Latinoamérica. ¿Por qué lo refiero, Joaquín, a Latinoamérica? Yo soy vicepresidente de una sociedad latinoamericana de infectología pediátrica y tuvimos hace muy pocos días una reunión latinoamericana con infectólogos, que muchos de estos infectólogos que estábamos en esa reunión, había infectólogos que asesoran gobiernos municipales, provinciales, estatales. Y todos coincidimos que la cuarentena prolongada en una región donde la vulnerabilidad de las personas, los altos índices de pobreza, la vulnerabilidad del acceso a sistemas sanitarios con cuarentenas prolongadas, afectó 3 áreas: la área emocional, la salud física y la económica. Pero en toda Latinoamérica está pasando esto. Aumenta la cantidad de casos en las poblaciones más vulnerables. Y la tercera región es el resto del país, donde no es que tienen un rebrote de la pandemia, nunca lo tuvieron. Empezaron ahora a iniciar el brote pandémico, que posiblemente sea menor por las condiciones de las provincias, menor cantidad de población en las ciudades, características geográficas, culturales, mayor cantidad de niños o un grupo importante de niños en escuelas rurales. Entonces todo eso va a hacer que no haya un gran brote pandémico posiblemente en las ciudades, a no ser urbes importantes como Córdoba, Mendoza, Rosario. Ahora, estos 3 fuentes de información de cantidad de casos hace que sea este número, que antes teníamos un número de 4.000 y pasamos a un número de 7.000, porque se agregó la situación pandémica del interior del país. Pero sin ninguna duda estamos en el ojo de la tormenta en este momento, con algunos datos positivos, pero con el ojo de la tormenta sí. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque hoy me sorprendió una declaración que hizo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, que hace siempre todos los días declaraciones muy llamativas, que dice que este virus tiene una gran capacidad de transmisión, de contagio, pero que no es tan agresivo. La verdad que no es la información que estábamos leyendo, no es la información que estábamos viendo. Al contrario, había muchas personas que pasaron por esta enfermedad, se recuperaron, pero cuentan que es un virus muy agresivo. ¿Usted qué opina de esto? En esto coincido, creo que es la primera vez que voy a coincidir con el ministro Goyán de las últimas declaraciones que hizo. La verdad que en el mundo se sabe que en las últimas semanas o en los últimos 2 meses es un virus que tiene una transmisibilidad alta y que posiblemente sea más alta que al inicio. Pero también se sabe ahora que tenían más baja mortalidad. Si tuviéramos un país nuevo en donde se iniciara la pandemia, posiblemente las tasas de mortalidad serían las más bajas. Por eso es que también en la Argentina, no solo los corticoides, no solo el plasma, no solo los médicos, las enfermeras y los kinesiólogos, sino que también el virus pareciera que ha cambiado en algo, por lo cual tiene una baja mortalidad. Porque en la Argentina, si bien tenemos una mortalidad más o menos alrededor de 1.9, posiblemente el año que viene, cuando miremos la historia hacia atrás, cuando veamos la película y la analicemos, posiblemente esa tasa de mortalidad, de letalidad, sea 0.6 o 0.8. Quiere decir, menos de una persona cada 100.000 lamentablemente va a fallecer. Ahora, por supuesto, siempre y cuando no se sature el sistema sanitario
donde el sistema sanitario tenga lo que se llama un estrés y no haya probabilidad de atender a los pacientes. ¿Cuándo se produce eso? Bueno, se produce cuando la cantidad de camas tiene una tasa alta de ocupación, o cuando los trabajadores de salud empiezan a enfermarse en los ojos de la tormenta, que también es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la tasa hoy por hoy de ocupación? Es una tasa que da un cierto espacio en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires todos escuchan que hay hospitales que están saturados y hospitales que no están totalmente saturados. Entonces, realmente uno en este aspecto debería pedirle a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y creo que deben estar trabajando en esto, de que se utilice las tecnologías de la información y la comunicación para poder categorizar en línea, lo que llaman en línea, a todos los pacientes que están con requerimientos casi de terapia intensiva o que van a complicarse. Porque hay en el mundo semáforos determinados, donde los semáforos amarillos son personas que están en terapia intensiva pero todavía no requieren oxígeno, todavía no se han complicado. Y el semáforo rojo, donde sí se han complicado, donde es difícil, ya están pacientes que requieren mucho oxígeno y que esos no pueden ser trasladados. Entonces, si yo tengo un buen panel de control, un buen tablero, tengo la tecnología de la información y la comunicación a mi disposición y el recurso humano como para decir, estos pacientes que son semáforo amarillo, si en este lugar donde está la tasa de ocupación es más del 90%, yo lo traslado, por más que lo traslade a 30, 40, 50 kilómetros, a un lugar donde haya una ocupación de camas menor. De esta manera, le garantizo a los pacientes que tengan una probabilidad de, en pleno ojo de tormenta, ser atendidos. Mira, en Chile, en Europa, en todos lados, en los países que queramos referirnos, en un momento determinado de estrés sanitario, de estrés de cama, los pacientes movilizan antes de complicarse a lugares, por más que sean a muchos kilómetros, para ser atendidos. Entonces, eso es lo que uno pide a la provincia de Buenos Aires para que no se estrese y no aumente la mortalidad, que por suerte, por la característica del virus, por el plasma, por el corticoide, por los médicos, enfermeras y kinesiólogos, tenemos una baja mortalidad. Doctor, ¿usted cree que de esto solo salimos con la vacuna o hay alguna posibilidad de salir antes con un remedio, por ejemplo? Bueno, hay datos alentadores en la Argentina de algunos productos biológicos que podrían tener una efectividad, como es el caso del suero equino, es decir, los sueros hiperinmunes. A los caballos, en este caso en la Argentina, en Perú son las llamas, en otros países son otros animales, se le inyecta el virus inactivado, fracciones del virus, y se ve la respuesta anticuerpos. Se sabe que los animales grandes producen una cantidad de anticuerpos que es mucho mayor y que esos anticuerpos se pueden concentrar. El plasma, los anticuerpos en el plasma se pueden concentrar y hacer unos productos biológicos que se llaman suero hiperinmune equino. Posiblemente, esperemos que las investigaciones que están realizando por grupos de expertos en la Argentina, con grupos de investigadores de primer nivel y absolutamente científicos, están ya haciendo las pruebas de fase 3 para ver eficacia. Eso es una luz de esperanza. Y la otra luz de esperanza, sin ninguna duda, está en las vacunas, y las vacunas es la solución, sin ninguna duda, al control del virus pandémico de forma global, ¿no? Y para eso también hay buenas noticias. A ver cuáles son las buenas noticias, porque lo que le quería preguntar era si usted tiene la información que se publica en algunos medios de que habría una vacuna antes de fin de año, y le quería preguntar también si hay garantías de que esa vacuna va a ser lo suficientemente efectiva como para, digamos, volver a cierta normalidad, ¿no? Bueno, lo bueno en relación con las vacunas es que hay, más o alrededor, más de 200 investigaciones relacionadas con vacunas en todo el mundo. Pero hay 4 vacunas, podríamos decir, que son las más adelantadas, las más aceleradas, que están en fase 3. La fase 3 es gran cantidad de personas, miles de personas son estudiadas en el mundo en 2 grupos. Uno es un grupo que se le da la vacuna y otro grupo que se le da lo que se llama placebo, que es no vacuna. Entonces, se ve la efectividad de la vacuna porque se enfrenta al virus circulante, porque
que tiene condiciones de circulación en los países donde se hace la investigación, y también se ve lo que se llama la seguridad a larga escala. Hay 4 vacunas, una es de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, el laboratorio en Inglaterra, 2 americanas, una del laboratorio Pfizer y otro laboratorio Moderna con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y hay otra vacuna que también hay que ir mirando, que es una vacuna china del laboratorio Sinovac, que es una vacuna muy parecida a las vacunas antigripales, es decir, son virus inactivados, por lo tanto son vacunas seguras, convencionales, y también están en fase 3. Ahora, las otras vacunas son vacunas de diseño, son nuevas vacunas. ¿Por qué se llaman de diseño? Porque son moléculas que se van modificando. Por ejemplo, AstraZeneca de la Universidad de Oxford tomó un virus que produce infección, que no produce infección en el humano, que es un adenovirus, extrajo una de las proteínas del virus y colocó una de las proteínas del virus del coronavirus, que es la que da la respuesta inmune. Eso se ha documentado y se ha publicado en una revista internacional, 500 pacientes control y 500 pacientes que han recibido la vacuna, y ha demostrado que tiene una alta tasa de inmunidad, o sea, una muy buena respuesta de inmunidad. No solo la respuesta de inmunidad convencional, sino que también lo que se llama celular. O sea que da buenas perspectivas, porque alcanza niveles de anticuerpos como si uno hubiera tenido la enfermedad clínicamente. Y las otras, la de Pfizer y la de Moderna en los Estados Unidos, también son de diseño, pero tienen que ver con el diseño molecular. Y entonces estas también han demostrado que en el humano son seguras en cientos de pacientes, y que han despertado una respuesta inmune. O sea, la carrera de las vacunas, ahora hay 4, pero hay muchas que vienen muy cerca, que están, y que todas las que nosotros vemos son más de 200 en estudios clínicos, y nosotros, interpretamos, el mundo científico interpreta la evidencia de estas vacunas. Después aparece que en estos días, teóricamente, hoy es 10, dentro de 2 días, en Rusia empiezan a vacunar con una vacuna a la comunidad, pero eso es una información de los medios en el mundo globales, no hay información científica de esas vacunas. O sea, tomamos solo las vacunas que tienen una información científica adecuada y que sabemos que antes de fin de año seguramente va a haber candidatas de estas vacunas que van a ser eficaces y seguras. Tenemos todas muy buenas perspectivas en estas vacunas. Y lo que tienen de bueno estas vacunas es la primera vez que ocurre en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad, que se va investigando una vacuna en forma rápida, pero paralelamente se va produciendo también lo que se llaman la materia prima de esa vacuna, para que luego, si esa vacuna es eficaz, se haga la formulación y termine una vacuna. ¿Por qué se produce todo esto? Porque la preocupación es global, porque hay gobiernos que han apostado también a la investigación, hay operaciones internacionales de subsidios para los investigadores, como es el RAP Operation de los Estados Unidos, donde cientos de millones apuestan a las vacunas y les brindan a los laboratorios y a las investigaciones para que sea más rápido y para que también la producción sea más rápida. Y después alianzas internacionales que van a garantizar seguramente la vacunación a las personas que la necesiten. Ya se sabe quiénes son los prioritarios que van, o se estima quiénes son los prioritarios que van a recibir la vacuna globalmente para proteger a la población global y luego hacerse más amplia la utilización de las vacunas. Doctor, déjeme hacerle una última pregunta. Cuando volvamos a la normalidad con una vacuna eficaz, ¿hay cosas de este momento que van a convertirse en costumbre permanente? Por ejemplo, el tapaboca, el distanciamiento entre las personas. ¿Hay cosas que se van a volver costumbres permanentes necesarias después de que se vuelva a la normalidad? Bueno, yo creo que una vez que esté controlada la pandemia, esas medidas van a estar reservadas por las personas, los individuos, y ellos van a tomar la responsabilidad de usarlas o no. Yo creo que en el fondo vamos a mejorar las prácticas, pero luego se van a tener en desuso cuando esté controlada así la pandemia. Lo que sí, permítame, Joaquín, yo creo que hoy en Latinoamérica la gente salió a la calle
producto de los efectos adversos de las cuarentenas emocionales, físicos. Mire, los niños, lo que están padeciendo los niños de toda la región y Argentina, los niños, como dice un gran pedagogo argentino, Gustavo Yáez, están tristes, están emocionalmente afectados. Niños que antes controlaban esfínteres, ahora no controlan esfínteres. La vacunación en Argentina en menores de 2 años ha caído. El impacto económico produce impacto en la nutrición infantil, en la nutrición infantil a cualquier edad de los niños. Entonces, todo ese efecto adverso hace que la gente haya salido a la calle. La gente esté haciendo una vida de no restricciones más allá del distanciamiento del uso de tapabocas. Ahora, yo creo que en vez de tener spots publicitarios, es el momento, en vez de tener spots publicitarios de miedo y de tomar a esta emoción como algo para controlar y producir restricciones sanitarias, yo creo que es el momento en los próximos días de empezar a utilizar las prácticas que se llaman prácticas seguras de burbuja, para que las personas empiecen a convivir con el virus y puedan acercarse a sus mayores de 70 o puedan tener los niños contacto socializable. Y hoy por hoy uno dice, pero estamos en el ojo de la tormenta, ¿cómo esta persona está hablando de esto? Mire, hoy cuando las personas están en la calle hay que acompañarlas. Con prácticas seguras, todo el mundo sabe que hay que tomar un distanciamiento y que hay que usar tapabocas. Pero todo el mundo no sabe que si yo tengo un padre mayor de 70 años, que hace mucho tiempo que no lo veo, ese padre de 70 años tiene un horizonte que está limitado, porque es limitado su horizonte, no es el horizonte del hijo de 30 años. El hijo va a tener que empezar a aprender cuáles son las prioridades de prácticas seguras, por ejemplo, durante 7 días. Si antes iba al supermercado 3 días, ahora va a ir una sola vez. En vez de tener 10 contactos por día, ese hijo va a tener menos contactos y van a estar contactos muy seguros. Entonces, esos 7 días es una persona confiable. Entonces, va a poder ir a buscar a su padre, hacer que baje o que salga a la puerta de su casa y con tapabocas y distanciamiento pueda caminar y pueda encontrarse con los afectos, pueda encontrarse protegido y no sea algo del supermercado que queda atrás de una puerta y que solamente lo puede escuchar los hijos. Todas esas prácticas tienen que ver con el distanciamiento, tienen que ver con el tapabocas, pero tienen que ver con mostrarle a la gente la realidad de la nueva vida que va a vivir antes de la vacuna. Le agradezco muchísimo, doctor, que tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, mi amiga Carolina Amoroso, como todos los lunes, con un tema de
si la candidata vicepresidenta de Estados Unidos con el candidato que puede ganar, según las encuestas de hoy. Puede ganar, pero 3 meses son ciencia ficción, Joaquín, y no te lo tengo que decir a vos. Yo me la jugaba a principio de año a decirte, Trump tiene el camino allanado, y para nada es así, ¿no? Hace algunos programas hablábamos de encuestas que daban 15 puntos de ventaja al demócrata Joe Biden, pero ¿sabés qué? Me encontré con un aviso, un clasificado, se busca vicepresidenta, ¿no? ¿Todas esas son las candidatas? Sí, y te diría que hay algún que otro nombre más en danza, porque acá no hay una cara conocidísima que empezó a rumorearse, ahora vamos a hablar del tema, en estos días, que es Michelle Obama. Igual los especialistas lo que dicen es, ojo que esto puede ser una movida distractoria para ir entreteniendo la conversación, cuando en realidad no parece estar sobre la mesa esa posibilidad. Michelle Obama es un peso pesado, ¿no? en la política norteamericana, sobre todo considerando la enorme popularidad que tiene. Sí. Es la persona más popular de los Estados Unidos. Exactamente, porque además abarca esto que sobre todo en el lenguaje del Partido Demócrata se llama la gran carpa, ¿no? O la carpa demócrata, que comprende a los sectores más liberales y a los sectores más liberales en el sentido americano de la palabra, digamos, ¿no? Los sectores más ligados al progresismo y a los sectores más moderados o más ligados al establishment demócrata. Pero yo te diría que Michelle Obama está fuera por lo pronto de esta contienda, pero sí hay unos 4 nombres que hay que mirar muy, muy de cerca. Primero te quiero decir algunas cosas sobre Joe Biden. Joe Biden tiene 78 años. Es posible que tenga un solo mandato. Exactamente, va a terminar a los 82. Terminaría su mandato con 82 años. Muchísimas veces de lo que se habla cuando se construye una fórmula presidencial es quizás se está construyendo un perfil de sucesión de cara a 2024. También 2024 es ciencia ficción, pero sin dudas vale la pena mirar a estas mujeres y entender, porque también esto habla de lo que está pasando en los Estados Unidos. Te diría primera finalista en esta contienda por ahora, no me la quiero jugar mucho, pero por ahora es Kamala Harris. Es senadora por California desde 2017, ex fiscal de San Francisco y de California. A ver, primero hay algo que tiene que ver con su origen, ¿no? Madre de origen indio, padre de origen jamaiquino, de alguna manera también ella se convierte con 55 años en un símbolo de las minorías y de la diversidad racial, con lo cual le aporta a la fórmula presidencial esto. Estoy hablando solo de mujeres porque el propio Joe Biden dijo que su candidata a vicepresidenta va a ser una mujer. Pero bueno, hay algún cuestionamiento que tiene que ver quizás con el nivel de... Es una de las políticas más conocidas, pero el nivel de compromiso que ella tiene con una reforma profunda en el sistema policial. Una reforma profunda para repensar los abusos policiales en los Estados Unidos. Exactamente. Hay dudas sobre lo que ella puede representar. Susan Rice fue asesora de Seguridad Nacional y embajadora ante las Naciones Unidas durante el mandato de Obama. Te diría que Susan Rice tiene un camino muy, muy difícil por su actuación cuando un ataque a tropas americanas, y ella dijo que se había tratado de violencia espontánea, tuvo muchísimo cuestionamiento por parte de los sectores más conservadores. Gretchen Whitmer es gobernadora de Michigan desde 2019, le aporta esta cuota más joven porque tiene 48 años, es ex líder demócrata en el Senado de Michigan, es muy popular en un estado importante, pero no traería este componente de la diversidad racial a la fórmula que está pesando mucho con todo lo que está pasando en Estados Unidos a propósito de las protestas que suscitó la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd. Karen Bass es congresista desde 2011, es presidenta del Comité Negro en el Congreso. Te diría que ella tiene muchas posibilidades, es otro de los nombres que suena fuerte junto con el de Kamala Harris, que por ahora es quien domina, si tuviéramos que apostar esta contienda en términos de apuesta. A Elizabeth Warren, que te debes preguntar vos por qué no la incluí, que fue candidata a presidenta. Ex candidata presidencial, te diría que quedaría fuera justamente porque los sectores más moderados ante el discurso fuertemente de izquierda, ¿no? O más vinculado a propuestas como las de Bernie Sanders, ese ala más moderada del Partido Demócrata la ve con mucha reticencia a Elizabeth Warren. Todo puede pasar entre esta semana y la próxima, igual nos están pateando la fecha desde el 1 de agosto, así que paciencia. Pero sin dudas es un nombre importante a definir. Gracias, Carlos. Nos vemos el lunes. Una pausa.
Bien, hoy el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el infaltable doctor Goyán, dijo que la capital tenía la culpa de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. A ver, pongamos un poco de racionalidad. La capital, digo, en materia de contagios y coronavirus. Digo, pongamos un poco de racionalidad a lo que está pasando. Que la capital fue el núcleo inicial de los contagios, esto es cierto, porque acá llegaba la mayor cantidad de los que habían viajado al exterior, inclusive el norte también de la provincia de Buenos Aires fue foco de contagio. Ahora, es difícil explicar cómo 1000 personas, que son más o menos las que están contagiadas por día en la provincia de Buenos Aires, pueden contagiar a 5000 personas en la provincia de Buenos Aires, que es lo que pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil explicar eso. Yo creo que la manera más simple de explicar esto es que el virus no tiene ideología. Y me parece que hay demasiada ideología en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay demasiadas ganas de sacarse el problema de encima y culpar a otros, porque el problema va a seguir existiendo. Creo también que en la provincia de Buenos Aires hay, digamos, un gobierno que pone por ahí la ideología delante y la solución detrás. Y esto le hace mucho daño. Entonces está la competencia con el gobierno de la capital, que no tiene la ideología de la provincia de Buenos Aires, con las ganas permanentes de la confrontación, la fricción, en medio de una sociedad que está demasiado asustada por la pandemia, porque digan lo que digan del gobierno de la provincia y del gobierno de la capital y el gobierno nacional, lo cierto es que la pandemia tiene niveles de contagio muy altos todos los días y de muertes también. La pandemia no tiene, vuelvo a decir, ideología. Acá lo que se está tratando, me parece a mí, es de echarle la culpa al otro. Y lo que tienen que hacer los gobernantes, sean del partido que fueren, es encontrar una solución no solo para aplanar la curva de los contagios, sino también para resolver la profunda crisis económica en la que este país va a quedar después de la cuarentena. Profunda crisis económica con porcentajes de caída del Producto Bruto Interno de este año, solo comparable al 2001-2002 de la gran crisis, la última gran crisis que recordamos. Esto es lo que tienen que hacer y no estar haciendo declaraciones todos los días culpando al otro de lo que está pasando. Chao, hasta el lunes.